Este mapa va a tener como objetivo hacer la caracterización territorial del sitio en donde vamos a identificar cosas, ¿no? En donde queremos visibilizar una problemática que tiene que ver con los residuos y con el territorio lacustre. ¿Natural o, o fue creado? Ok. El bosque es un parque inducido. Antes era parte del ejido de Xochimilco, le pertenecía a Xochimilco, pero se donó eh, toda esa parte que ustedes ahorita están viendo en la pantalla, era parte del ejido de Xochimilco. Y después, cuando pasó lo del terremoto del 85, muchos de los escombros que se sacaron del centro de la ciudad fueron trasladados a una gran parte del territorio que tenemos ahorita en el bosque de Tláhuac. Eh, Ahí como tal lo que había era un cuerpo de agua que era parte de no sé si se alcanza a ver que hay una como, exactamente abajo de donde está la mini marquesa, hay una como tina de captación de agua fluvial y todavía el bosque era una tina grande de agua de un reservorio de lluvias, pero bueno, después del 85 no sabían a dónde destinar los escombros del terremoto y muchas de esos escombros fueron a dar a las hectáreas que componen el bosque de Tláhuac. Se creó un proyecto donde se podía destinar esas hectáreas para un parque. Todo lo que vemos ahí está inducido, desde el lago que tenemos, las áreas que tenemos ahí compartidas como algunos parques. Y todo fue un proyecto que inició hace más como de 18 años. Poco a poco fue avanzando en su infraestructura, pero es un bosque, bueno, más bien es un parque urbano inducido. Muchas de las personas piensan, porque tiene nombre de bosque, piensan que es un bosque natural, ¿no? Pero no lo es así, es un parque urbano y que ofrece varios servicios, es muy grande y es un punto muy concurrido para todos los que vivimos en la alcaldía de Tláhuac, pero no se queda ahí, hay mucha gente que lo visita de otras alcaldías. Sí, hace como un año estuvieron ahí las chicas recogiendo el estiércol que tenemos, bueno, que sale de la limpia de la granja. Y que el estiércol, por ejemplo, en la mayoría también se va al área de composteo para la composta de la alcaldía. Pero igual el estiércol es diario el que sale, entonces ahí sí tenemos un buen recurso para poderlo compartir con las prácticas que están llevando a cabo en el Faro, con Ciclali. Entonces eso también es muy importante, que esos vínculos sigan creciendo, pues para esos intercambios, ¿no? Bioculturales que tiene Ciclali y que son súper importantísimos, ¿no? Que a partir de eso, pues también empecé como a ver otras formas de poder tener otro uso, el estiércol. No sé, el carbono, el azufre, todo lo que contiene nuestra tierra, tan, pues, se pierden, ¿no? Se van degradando. Bueno, lo que yo me imagino. Por eso es que ya después, posteriormente, tenemos que hacer el abonado para que se composte, para poder usar y sembrar ese tipo de tierra. Porque en los antepasados, yo recuerdo que mi abuelito antes de la siembra, íbamos y regábamos el abono, bueno, el estiércol de caballo, el de la vaca, y luego lo volteábamos la tierra, entonces para que se compostara. Anteriormente no lo conocíamos como compost, ¿no? Sino que nosotros hacíamos un abonado y al voltear la tierra, toda esa tierra, el estiércol se pudría. Cuando llegaba el tiempo de siembras y las lluvias, porque era de temporal,
teníamos unos resultados magníficos, ¿no? Porque había unas cosechas muy buenas. Entonces, desde aquel entonces ya se usaba todo, bueno, siempre se ha usado, ¿no? El estiércol como una fuente de recuperación de suelos. Sí, sí, tiene toda la razón. Yo lo voy a poner en lo biológico porque pues tiene que ver con que en ese estiércol habitan organismos todavía, ¿no? O sea, son organismos como la lombriz, los escarabajos, los pulgones. eh, Hay una serie de organismos allí, viven bacterias también. Sí, mire, yo digo que a lo que se refiere lo de la atmósfera, pues sería la degradación de los suelos, ¿no? Lo que es la sequía, el tiempo de lluvia, porque la atmósfera es la que nos provee de bueno, si no hay agua, pues hay sequía, ¿no? Y también la degradación de las materias orgánicas que contiene el suelo, todo lo que se va si no hay si no aprovechamos la tierra sembrándole algo, pues todos los minerales que tiene se van, no sé si se evaporen o se pierdan, y hay que volverlos a regenerar después abonándolas. La agricultura es la principal fuente de energía, ¿no? Algo así yo pienso que sería lo que quedaría en la atmósfera. De Xochimilco. De Xochimilco. En donde sembraba Martín con su familia. Martín, entonces voy a poner, usted es originario de Tláhuac. Sí, de Zapotitlán somos. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí lo voy a guardar. Sí. Porque nada más es de la parte de la Chinampa, ¿verdad? Porque aquí de lo que es la avenida Tláhuac para hacia arriba, lo que es la colonia Nopalera, pasando la carretera hacia el cerro, ahí sí, de ahí tengo muchas historias, porque ahí sembraba mi abuelita, ahí había muchos terrenos de siembra de ahí, donde sembraba mi abuelito el maíz. Posteriormente le metía calabaza, luego le metía frijol, y terminábamos el ciclo del año sembrando flor de cempasúchil, y entonces se cosechaba y se sembraban como 5,000 metros en una sola parte, y tenía más terrenos donde se sembraba más, y en aquel entonces le daban terrenos a sembrar que le llamaban medias, o sea, el que era el mediero, uno era el dueño de la tierra y el otro era el que hacía la siembra, y en la cosecha se partía la mitad de la cosecha para el dueño del terreno y la otra mitad para el que sembraba. Sí, entonces cada quien cosechaba su mitad, uno por poner el terreno y el otro por hacer la siembra. Y en otra parte se sembraba tomate, en otra parte, ¿qué más sembraba? Mi abuelita era el maíz, tomate, y posteriormente se cortaba el tomate en las tardes por la misma familia, nietos, hijos de mi abuelito, íbamos y cortábamos el tomate y se llenaban cajas, unas 30, 50 cajas de tomate, y posteriormente pasaba otro de los tíos a recogerlas y las llevaba a la Merced. Al otro día tempranito se iba mi abuelito con mi tío a vender a la Merced en aquel entonces, o con los primos, alguien lo acompañaba. Fue una cosa muy bonita que se vivió en aquel entonces. Entonces, pues nosotros tenemos esos recuerdos tan hermosos que si volviéramos a nacer, yo lo volvería a vivir, toda esa parte, ¿no? Porque manejamos la tierra, la trabajamos. Yo era un niño todavía en aquel entonces, pero me gustaba andar ahí ayudando mucho en todas en las labores del campo. Entonces fue una experiencia muy buena, que pues ahora ya sin tener las tierras, pues ahora en la azotea hacemos las siembras. Ajá, pues no nos queda de otra. Muchas gracias.
parte Sí, de lo está que bien. estoy viendo aquí de lo que es la Colonia del Mar, todo lo que es la parte de abajo, en esa parte, hace también como 50 años, se daba todo lo que era el romero que comemos en los romeritos en Semana Santa, se daba el romero silvestre ahí, silvestre, los quelites, la malva, todo eso, y mucha gente iba y la recolectaba, la cortaba para que se sostenía de ella. No sé en qué parte pueda entrar esto. Se iban y cortaban y se traían sus bultotes de romero y después lo iban a vender en aquel tiempo al Sonora o aquí a ¿cómo se llama? Ay, donde venden las flores, la más antigua. Bueno, no te me acuerdo. Entonces, toda esa Jamaica. parte en Jamaica, exactamente, porque en aquel entonces mi esposa y su familia iban a recolectar todo por allá y me platica ahora que ya estamos casados, luego salen las pláticas y me dicen, veníamos a recoger el quelite, la malva, el romerito, hasta allá lo iban a cosechar, bueno, lo iban a recoger porque se daba naturalmente, o sea, salía silvestre, vamos. Entonces, esa es una anécdota de esa parte de la Colonia del Mar, antes de que se urbanizara, pues, antes era puro terreno baldío, o sea, todo era chinampas, se unía a Xochimilco con lo que era Zapotitlán y eran chinampas todo. Entonces le llamábamos la Ciéniga, toda esa parte. De la avenida Tláhuac hacia abajo era la Ciéniga y de la avenida Tláhuac hacia la parte de la Zapotitla estación y todas esas partes le llamábamos el cerro. Entonces aquí vamos a poner que se cultiva cultivos de Calabaza. calabaza, Cempasúchil. No sé si alguien sepa de otro cultivo que se haga ahí en la actualidad. ¿y ese cultivo será comunitario? Eso sí no sé a quiénes pertenecen esos terrenos, quién los cultiva. Eso sí no tengo ninguna información. Lo único que veo es que ahí hay, y que de ahí pues hay gente que lo cosecha y pone sus mesitas y se pone a vender. Ok. Que es como esos canales se desperdician y ya están en un entorno urbano contaminado con el asentamiento humano. Y eso, bueno, ya son como aguas negras que no tienen ningún manejo. Y también lo vamos a poner aquí, es en este punto. Ahí voy a poner agua contaminada. Pues por eso es de que hoy mucha gente estamos haciendo azoteas verdes, estamos ya produciendo nuestros propios alimentos porque una gran parte de las verduras está lavada con este tipo de agua o está regada con estas aguas. Te digo que tuve la oportunidad de pasar por Tico, ahí donde está la zona chinampera, y riegan con el agua del canal, bueno, lo que es y el agua no es así que digamos que es un agua muy limpia, ¿no? Entonces sí llega a venir la verdura contaminada, que pues lavándola bien y desinfectándola, pues ya es de uso humano. Pero sí, pues si el que tenga oportunidad de producir su propio alimento, pues sería más sano, más limpio y todo, ¿no? Esos canales los hemos dejado, más bien los hemos contaminado nosotros mismos, ¿no? Y cuando no, pues ¿qué les vamos a dejar a nuestros nietos? Eso es lo que yo me pregunto. Pura contaminación. Muchas gracias.